alguna duda, inquietud, algo que ustedes necesiten reforzar, que no quede claro. Hoy la clase va a ser eso, ¿sí? Clase de repaso. Díganme si hay algo que por ahí les cuesta todavía discernir o no logran comprender como para relacionarlo con algún tema, para ver cómo lo podemos encarar ahora, así queda bien claro. Yo, profe, quería preguntar sobre Sí, la descentralización horizontal y la descentralización sí, paralela. bien. Nosotros cuando hablamos de descentralización o tipos de descentralización, ¿sí? Voy a hacer algo mejor, voy a buscar el archivito porque con archivito es más, visualizarlo es más fácil. Cuando hablamos de tipos de descentralización, es uno de los 9 parámetros de diseño según Mixberg. Y ahí lo que se analiza es, desde el ápice estratégico, qué se comparte en cuanto al poder con la toma de decisiones con otra parte, componente de la organización o con otra persona o grupo de personas. Y ahí tenemos como una subclasificación. Primero recordarles que por más que el ápice estratégico comparta poder en la toma de decisiones en algunos aspectos, la responsabilidad global de los resultados o del desempeño de la organización sigue siendo el ápice estratégico, solo que comparte en algunas cuestiones con ciertos especialistas en determinados temas. Cuando hablamos de descentralización horizontal, es que estamos compartiendo poder en la toma de decisiones con alguna otra parte de la organización, por ejemplo, con la tecnoestructura. Y lo que le vamos a compartir desde el ápice estratégico a la tecnoestructura únicamente va a ser en aquellos procesos para estandarizar, ¿sí? Van a haber especialistas en esa materia que lo único que se les comparte es que puedan estandarizar procesos de trabajo o normas, ¿sí? Todo lo demás sigue en manos del lápiz estratégico. Cuando hablamos de descentralización paralela, ¿sí? Lo que estamos diciendo es la tercera figura de centralización vertical, paralela y horizontal. Horizontal porque estamos compartiendo con una parte de la organización. Y vertical paralela, ¿ven esa liñita marrón que atraviesa, digamos, divide el ápice estratégico y atraviesa la línea sobre la cima de la tecnoestructura, de la línea media y del staff de apoyo? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Eso quiere decir vertical paralela que va a compartir poder en la toma de decisiones con personas de las distintas partes de la organización, pero que estén a un mismo nivel jerárquico y de autoridad. No sé si se comprendió lo de por qué paralela. Por ejemplo, ¿cómo sería? Y voy a compartir con los gerentes
de cada uno de los departamentos que integran esas partes de la organización, entonces cada uno va a ser en un tema que abarque a su departamento. Pero jerárquicamente y a nivel de autoridad, todos esos gerentes están a un mismo nivel dentro del organigrama, con distintas funciones, pero a un mismo nivel jerárquico. ¿Se comprendió? Y ya que estamos, profe, ¿cómo sería la selectiva? La selectiva es el típico caso de la adocracia, cuando se comparte poder en la toma de decisiones, pero sobre todo un proyecto, ya no son cuestiones en particular. Cuando en una adocracia se trabajan por proyectos, todos los integrantes del mismo son los responsables desde el inicio hasta el final de ese proyecto. Entonces, ¿por qué selectiva, vertical y horizontal? Porque fíjense que cuando en su momento en la unidad 2 hablamos de flujos de comunicación por constelaciones de trabajo, si puedo buscarlo, son equipos de trabajo que se conforman entre personas de una misma parte o personas de distintas partes de la organización y pueden estar a un mismo nivel jerárquico o no, ¿sí? Entonces esto lo relacionamos directamente, este flujo de comunicaciones por equipo de trabajo, lo relacionamos directamente con la descentralización selectiva vertical y horizontal, porque quiere decir que desde el lápiz estratégico, fíjense que en todas las figuras el lápiz estratégico siempre está sombreado en un rosadito. Cuando habla de alta centralización, que es el típico caso de la estructura simple, ahí es un rosadito más oscuro o más fuerte, ¿sí? Quiere decir en la descentralización selectiva vertical y horizontal que desde el lápiz estratégico se va a compartir el poder para tomar decisiones en todos los aspectos a ese grupo de personas conformado, ¿sí? Esas manchitas que hay, esos circulitos y esas manchitas más ovaladas, son los equipos de trabajo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra cuestión así en particular para aprovechar el momento? Bien, en este parcial ingresan unidad 2, unidades 2, 3, 4 y 6, ¿sí? La unidad 2 es diseño de la estructura, todo aquello que vimos de manera general, donde había muchas características, muchas variables, factores, parámetros a tener en cuenta al momento de diseñar la configuración estructural de una organización, que obviamente eso va de la mano con toda la primera parte que vimos de estrategia. Todo eso que vimos de manera general con la unidad 2, luego tenemos que aplicarlo específicamente a configuraciones típicas y a configuraciones innovadoras. Y gobierno corporativo, que es la última teoría que vimos. De la unidad 2, diseño de la estructura. ¿Tienen alguna duda o inquietud? Recuerden que vimos partes de la organización, mecanismos de coordinación, parámetros de diseño, factores contingentes, flujos de comunicación, cuáles eran aquellos ítems que debíamos de tener en cuenta al momento de un diseño organizacional. ¿Sobre eso alguna duda o inquietud? No, profe. No, profe. No. Vamos con la unidad 3. En configuraciones típicas, Mixver, allá en la década de los 70, cuando él comenzó a observar las organizaciones que estaban en funcionamiento en aquel entonces, tipificó a la estructura simple, a la burocracia mecánica,
a la divisional y a la docracia, pero también a la burocracia profesional como típica. Pero recuerden que nosotros, ¿sí?, lo vimos a burocracia profesional y explicamos por qué dentro de configuraciones innovadoras. Todo eso yo hace rato les comentaba y siempre fuimos hablando, que vimos de manera general en la unidad 2, ahora teníamos que aplicarlo a características específicas de la unidad 3. Yo no sé cómo vienen con el estudio, si vienen avanzados o no, ya estamos cortos de tiempo, es verdad. No sé si ya están muy a tiempo, si no tocaron nada de tocar bibliografía, pero si no han llegado a hacer eso, por lo menos repasen detenidamente las presentaciones que les fuimos compartiendo en el campus, porque ahí dentro de cada configuración, si observan ustedes las diapositivas, les explicamos bien las características, ventajas y desventajas de cada tipo de configuración. ¿Sí? ¿Alguna duda con la unidad 3? Profe, disculpe, justo me llamó mi nene. Sí, Entonces, cuando preguntan por configuraciones típicas, la burocracia profesional, ¿la ponemos como innovadora? Como está en el... sí, como está en la presentación, como lo vimos en clase, sí, Gracias, para. sí. Luego vienen las configuraciones innovadoras, ahí vimos burocracia profesional, matricial, en equipo, en red, horizontal, la del futuro, sí. Eso tiene que ver con que el primer estudio de las organizaciones que hizo Mixler fue en la década de los 70, pero el tiempo fue pasando y con la globalización las coyunturas van cambiando, las coyunturas socioeconómicas y culturales van cambiando y van haciendo que de hecho vayan apareciendo otro tipo de configuraciones. ¿Alguna duda o inquietud con respecto a eso? El esquema de las presentaciones de la unidad 3 y 4 es lo mismo. En cada tipo de configuración van a tener las características, cuál es la principal parte, qué partes tiene desarrollada, cuáles son los principales mecanismos de coordinación, cuáles son los parámetros de diseño que directamente están relacionados con un tipo de configuración, ¿sí? Y características en general que tienen que ver con ventajas y desventajas. Nosotros fuimos viendo y les hemos compartido gráficos que por ahí con las formas de la organización y ustedes le agregan columnas a esos gráficos, quizás al momento de estudiar les sirva y mucho. Lo que deberían de hacer es poder optimizar el tiempo que queda de acá a vista al parcial, ¿sí? ¿Ninguna duda con las unidades 2, 3 y 4? ¿Seguro? Por ahora no, profe. Bien. Quizás a Vamos mí, con gobierno. Sí, quizás a mí, a veces en los casos, identificar el tamaño y la edad. Por ahí nosotros, sí. bueno, no sé, me pasa que a veces te guías por el año y tiene que ver en realidad. No hay un año específico hasta qué año es antigua y hasta qué año es moderna o joven. No, eso es cierto. Pero también es como que los casos que vimos y lo que les va a tocar es como que son eh, años de fundación muy claros, como que están en los extremos. O tiene 10 años, o tiene 10 años, o tiene 40 o 50. ¿Se entiende? Entonces ahí ustedes fácilmente van a poder identificar que una organización que hace 10, 15 años que está es una organización joven. Si tiene entre 40 y 50 es madura. Y si tiene más de 80, 90, 100, como el caso de Unilever, que tenía más de 100 años, ahí es antigua, ¿sí? Y para definir el tamaño, si es pequeña, mediana o grande,
hay muchos factores también a analizar. Cantidad de empleados, cómo está departamentalizada y los distintos sectores que tiene, la actividad, ¿sí? Si hablamos de una estructura simple y en los hechos hablamos de una pyme siempre, de una empresa familiar, de un emprendimiento. Cuando ya se transforma en una burocracia mecánica o en una divisional, tiene otro tipo de estructura y de capacidad de planta física mucho más grande, ¿sí? Entonces ahí como que analizan un conjunto de ítems que reuniéndolos les va a quedar claro. Yo creo, y creo que se los he comentado, a veces me confundo en qué curso lo dije, y a veces lo repito en los tres, y me lo hacen saber también, es que a veces la dificultad no es tan de identificar el tipo de configuración o el tipo de estrategia, como pasó en el primer parcial, sino que ustedes tienen que leer atentamente y releer si es necesario para saber a qué se dedica la organización, por quiénes está integrada y cuáles son sus funciones, cuál es la situación problemática, cuál es el planteo y cuál es la coyuntura, el contexto del momento de esa organización. ¿Sí? Porque si nos queda bien en claro ese conjunto de variables para identificar y analizar la actividad, ya sacamos la estructura. ¿Sí? ¿Se entiende? Por supuesto, también es necesario que les quede bien en claro la teoría para poder ir a aplicarla. No arranquen con los casos de análisis sin haber visto primero la teoría, ¿sí? Porque ahí sí se va a dificultar y mucho. Por eso insisto tanto de que a esta altura ármense en unos grafiquitos o unos cuadros para ir de lleno, digamos, como quien dice, al hueso de lo que necesitan. ¿Intentaron rehacer los casos de análisis que vimos a lo largo de estas clases? ¿Solos? Yo sí, profe, intenté. Bien. Recuerden que los casos de la unidad 2 fueron de modo general para que nos queden, se nos fijen los conceptos de esa unidad y después fuimos a casos específicos de las unidades 3 y 4. Está muy bueno el caso de Gutenberg, que es netamente de la unidad 2, pero hay un paso a paso de cómo analizar las partes de una organización, cómo analizar los mecanismos de coordinación y hay una explicación teórica detallada de especialización de la tarea. El que avisa no traiciona. ¿Sí? Después también hay un caso compartido que era más bien repaso de teoría, como el de agrupamiento de unidades, que está bien claro ahí cuáles son los dos grandes grupos y su subclasificación, también el que avisa no traiciona. Y luego vimos Gustavo Tapo, que si bien era un caso de la unidad 2 para identificar mecanismos de coordinación y tipos de descentralización, como cuando nosotros lo fuimos a resolver, ya habíamos visto teoría de las unidades 3 y 4, hicimos etapas de crecimiento para identificarlas y decir qué tipo de estructura adoptaba en cada una de esas etapas. Eso puede llegar a ocurrir en un parcial. Luego vimos Pampa, vimos Frutar, y ahí la primera cuestión que surgió, que siempre habitualmente surge, es decir que Frutar, que se dedicaba a producir, creo que frutas en almíbar, o duraznos en almíbar, no me acuerdo bien qué fruta era, y exportarlo, identificaron primero una divisional, y explicamos claramente por qué no era una divisional. Hay una única unidad, un lugar de producción que era Córdoba, las sedes que tenía en el extranjero y en Capital Federal eran comercializadoras, no productivas.
Por lo tanto, donde no hay una línea de producción en distintos lugares o en distintas unidades de negocio, o no hay distintas líneas de productos, no lo transforma en una divisional. Eso ténganlo en cuenta. Y después vimos Unilever, que había que identificar un antes y un después. No necesariamente que una organización esté pasando por un proceso de reestructuración significa que va a cambiar su configuración estructural. Fue el caso que vimos de Unilever. Sí hubo un antes y un después en Multicom. ¿Sí? Intenten luego de leer la teoría hacer los casos de análisis solos para ver si luego coincide con los apuntes que tomaron. Mi sugerencia es no lean las resoluciones y digan, ah, bueno, ya lo entiendo, porque no es lo mismo, ¿sí? Leerlo después solos y tratar de evacuar dudas independientemente de los apuntes. Con estructura, ninguna duda. ¿Sí, no? Por mi parte no, profe. Bueno. Luego llega gobierno corporativo. Déjenme que tengo que anotar algo. En gobierno corporativo va a haber una o dos, el parcial todavía no está hecho, una o dos preguntas a desarrollar. Traten de ver la presentación de la clase, de reforzar con sus apuntes. Hay videos que le hemos compartido de gobierno corporativo que también los va a dejar algunas ideas más claras. Ahí céntrense en qué es gobierno corporativo, cómo es su estructura, por quiénes están integrados, cuáles son sus funciones, sus características, su marco legal, sus principios, ¿sí? Los principios éticos son muy importantes. A veces, dependiendo del país, va a ser el nombre que se le ponga, pero siempre está dentro de los mismos valores. Cuáles son aquellos parámetros que no se deben perder de vista para un buen gobierno corporativo, a qué se llaman buenas prácticas de gobierno corporativo, ¿sí? Aprovechen desde ese lugar el repaso de la teoría. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a gobierno corporativo? Profe, Sí, ¿el marco legal sería lo de la Comisión Nacional de Valores? ¿De quién tiene que aplicarlo? para Argentina sí, Ah, bueno, sí, sí, gracias. no de nada. Bien, si no hay dudas, inquietudes, algo puntual, nos Profe, vemos el miércoles. Sí, profe, Angélica dijo que sí, sí. no estabas todavía decidido si estrategia iba a entrar también en el parcial, que lo iban a decidir después, no No sé. me dijo nada la profe de eso. Sí, el parcial no está hecho, pero no me dijo la profe si va a ir estrategia o no. Lo único que puedo decirles, pero tomen con pinzas lo que les voy a decir, les puedo hablar de experiencias de otros cuatrimestres cuando se tomó con estrategia, pero no sé si es lo que va a ocurrir ahora, ¿sí? Se les había dado un caso de análisis con distintas etapas, como si fuera un Gutenberg, ¿sí? Como si fuera un Gustavo Tapo, que tenía distintas etapas de crecimiento, donde ustedes tenían que identificar, al igual que en Gustavo Tapo, cuándo comenzaba una etapa y cuándo finalizaba, y qué tipo de configuración y justificar, como lo hicimos a lo largo de estos casos, esa configuración estructural. Y después le daban como un choice donde le decía el tipo de estrategia que ustedes tenían que identificar
estaba desarrollando o llevando a cabo la configuración en cada una de esas etapas y una justificación breve. Así ha ocurrido en otro momento. No sé si es lo que va a ocurrir ahora porque la profesora Angélica no me lo informó, pero quizás lo que les dije les sirve como parámetro, ¿sí? No es de ser que haya estrategia, supongo, insisto, tomen con pinza lo que les digo, no es que van a tener un caso de estructura y un caso de estrategia como en el primer parcial, ¿sí? Porque el fuerte de este segundo parcial es estructura. Sí. Bueno, ¿algo más que les gustaría ver? ¿No? ¿Sí? No, profe. Bueno, aprovechen el tiempito de los días que queda para estudiar. Nos vemos el miércoles. No, profe, nos vemos, gracias. Buen fin de. Chao, Buen profe. fin de, profe.